Hola, continuando con este sería el siguiente episodio en el cual vamos a escuchar, nos han colaborado con dar dos experiencias que se han tenido sobre las estafas. Vamos a escuchar entonces a la primera persona. Fíjese que yo tenía un compañero de trabajo con el cual habíamos hablado sobre un vehículo, porque él lo llevaba al trabajo y eso, entonces yo le dije que me mostraba interesado en él y que sí me podía platicar un poquito más de él y esas cosas, ¿verdad? Entonces él me dijo que sí y que no lo andaba vendiendo, pero que me lo podía vender. Vaya, entonces lo probamos y entonces a mí me pareció bien el carro, me pareció bien el precio y todo, ¿verdad? Entonces acordamos hacer un contrato de compraventa para que, pues, o sea, poder inscribir el carro a mi nombre. Entonces, se hizo el contrato, se le pagó el dinero y eso, pero de las cosas que a mí me parecieron curiosas era que la persona siempre me preguntaba acerca del carro, que qué tal el carro, cómo había estado, sin ningún problema y eso. Entonces, fue un tema tal vez como bastante recurrente, pues, cosa que me pareció extraña. Entonces, después de algún tiempo, cuando yo quise intentar inscribir el carro a mi nombre, me mencionaban que el carro tenía una alerta por el delito de apropiación indebida. Entonces, fue bien extraño porque cuando yo intenté comunicarme con esta persona de nuevo, con mi compañero de trabajo, él me decía que él no sabía nada, que él había sido una víctima y eso también, al igual que yo, ¿verdad? Y eso, entonces fue una situación un poquito tensa, ¿verdad? Entonces el vehículo se tuvo que entregar a la policía, pues porque yo no tenía conocimiento de él, y entonces cuando yo tuve una certificación que me decía que sí en efecto existía dicha alerta, decidí entregar el vehículo, ¿verdad? Entonces ahí ya pasaba como a ser una cuestión eh, meramente entre el comprador y vendedor, que en este caso fue mi compañero de trabajo y yo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, básicamente eso fue lo que pasó y él tuvo que resarcirme el daño por lo del vehículo, ¿verdad? Porque el vehículo se entregó a la policía. Bueno, como acabamos de escuchar aquí, se da la situación sobre un vehículo, se hizo la compraventa. Lo que sí me manifestó la persona es que todo estaba bien, ¿verdad? Pero él no la inscribió inmediatamente. Dice que por diversas situaciones, pues entonces él dejó hasta después para inscribirla y cuando la fue a inscribir fue que le dijeron que tenía esta alerta y que por eso no se la podían escribir. Así que, bueno, le tocó hablar con investigadores del caso y le explicaron de que el dueño había puesto una denuncia por apropiación o retención indebida de vehículo automotor. Y el imputado pues era otra persona que incluso no es la persona que le vendió a él. Ese era el primer punto. Entonces, le manifestaron los investigadores de que cómo es que él lo había comprado, ya le explicó lo que nos acaba de explicar. Y bueno, quedó la incógnita de qué papel jugó en este delito esta persona que se lo compró. Digamos que una situación que nos puede dar como una alerta es que cuando él le comentó, mira, me salió esto, no lo pude escribir porque me salió esto, la persona al principio se asombró, como extrañada, ¿verdad? Pero después dice que ya se comenzó a interesar y quería acompañarlo a la policía para ver qué era lo que iba a decir. Entonces los policías ya le habían dicho a él, no, mire, o sea, cada quien aquí responde por su. Entonces a él le tomaron una entrevista donde manifestó cómo lo había adquirido y lo tuvo que entregar. Entonces, acá, si bien no estamos con los elementos que tenemos hasta ahorita, no podríamos decir que estamos ante una estafa, ¿verdad? Porque no sabemos si hubo un dolo por parte de este vendedor, de este compañero de trabajo hacia el otro, y si él ya sabía que ya tenía problemas. De hacer notar que le dio la tarjeta de circulación que estaba a nombre de esta persona. Entonces, por eso les digo, no sabemos hasta qué punto él estaba involucrado en esta situación. Al parecer, el dueño
lo dio en alquiler este vehículo para Uber. Entonces, esta persona que se lo alquiló estuvo pagando la mensualidad puntualmente, pero llegó un momento en que cuando él se lo pidió para alguna situación, ya no lo pudo contactar. Y al no poderlo contactar y no encontrar el vehículo, fue que puso la denuncia. Acá, porque es el delito de apropiación o retención indebida de vehículo, porque había un contrato por el cual la otra persona, además de pagar la mensualidad, se comprometía a devolver el vehículo en el plazo que ellos habían estipulado que iba a durar el contrato de alquiler, y no lo realizó. Hasta acá podemos decir que estamos ante ese delito. Si siguiéramos investigando, podríamos decir, en realidad esta persona siempre tuvo la intención de solo celebrar un contrato de arrendamiento de vehículo para utilizarlo para esos fines, o en realidad lo que buscaba era obtener ese vehículo, tenerlo en su poder, un documento, y poderlo vender y esta otra persona venderlo y así, porque al parecer ya tenía por lo menos 2 ventas anteriores. Entonces, así con lo poco que tenemos, pues podemos decir que del propietario original hacia la persona que se lo alquiló, sí estaríamos ante un delito de apropiación o retención indebida. De esta persona, si él lo vendió, para venderlo tuvo que haber falsificado la firma del propietario original. Entonces estaríamos ante una estafa, perdón, una falsedad, porque hizo un documento que con datos que no eran ciertos, y la falsificación de la firma. ¿Para qué? No sabemos si era para engañar a la otra persona, porque acá hablaban con los poquitos elementos que tenemos de por lo menos 2 compraventas más, después de la del propietario. Y esto se logró inscribir en Sertracing. Entonces, llegamos hasta ese punto y nos detenemos con la persona que se lo vendió a quien nos ha contado su testimonio, que no sabemos qué papel jugó en toda esta situación. Así que nos quedaríamos por lo menos con ese delito, y si no estafa. Podría haber sido estafa si se comprueba, en el caso de la persona que nos cuenta la situación, con quien se lo vendió. Porque si él sabía que ese vehículo tenía problemas y aún así se lo vendió, sí podría ser. Porque si bien le reconoció parte de lo que había invertido en él, porque él perdió el vehículo, pero bueno, no sabemos, él decía que era víctima también, pero él no hizo nada contra la persona que se lo vendió. Así que nos quedaríamos en por lo menos en este análisis de esta situación, en ese punto. Una apropiación, y posteriormente, pues, acá no se tipificó porque no se está muy claro el papel de esta persona, qué es lo que él pretendía y si ya sabía él la situación de ese vehículo. Bueno, vamos a escuchar entonces otra situación para que hagamos el mismo análisis entonces. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente participación. Fíjese que sí hice una compra con una comercial bastante famosa del país que se llama Prado. Entonces, básicamente lo que pasó con ellos fue de que primero habían inconsistencias en lo del contrato, porque en mi caso yo saqué los productos pues, o sea, a tasa cero. Entonces, cuando ellos me mencionaron, ¿verdad?, que había que firmar unas cosas, o sea, ellos solo me llevaron como, pues, o sea, tal vez eh, el recibido o algo así, no me enviaron mayor cosa, porque todo se cargaba la tarjeta. Entonces, mi sorpresa fue de que la primera inconsistencia fue que
me habían cobrado una extra garantía que en ningún momento lo mencionan ellos, o sea que es una garantía extendida de la misma comercial, que por si el producto falla, ellos le responden como por un periodo más largo de tiempo. Para seguir con el caso, o sea, cuando me llevaron mi mueble, o sea, el mueble estaba despegado de atrás y rayado de un lado, ¿verdad? Entonces yo le decía a las personas como, ¿por qué me traen esto? Pues, y entonces ellos me decían, no, mire, agárralo y después lo vamos a venir a traer y que no sé qué. Entonces después, cuando yo ya quise como hacer valer la garantía, porque me había dado cuenta que se había pagado eso, me decían de que yo tenía que pagar $36 por que ellos llegaran a traer el mueble y $36 porque ellos lo sacaran de la comercial y me lo regresaran a mi casa, cuando ellos mismos habían tenido el problema, ¿verdad? Que era su producto que estaba dañado. Entonces yo le dije que no quería nada. Entonces que me enseñaran o sea, que me enseñaran más muebles iguales para que yo pudiera elegir uno, ¿verdad? Uno que estuviera en buen estado. Me mencionaron que su mueble ya no estaba en existencia, que solo había sido por temporada y que no me podían dar otro, pero que me podían dar otro similar y que si se pasaba del precio solo agregaba el precio restante. Entonces, para mí, o sea, fue algo como bien extraño o de mal gusto, pues que pasara eso con una comercial que se supone que es sólida, ¿verdad? Pero así fue el caso. Bueno, ya que escuchamos acá, lo primero que nos dice las personas es me engañaron. Acá quizás es de hacer notar de que cuando nosotros compramos bienes en cualquier pues, almacén comercial, tenemos que tener cuidado en las formas del contrato y en la negociación. Últimamente está muy de moda, ¿verdad? Eso de la garantía extra. Lo encontramos pues en varios lugares. Se supone que hay una garantía normal, que uno siempre les pregunta, mire, y le dicen 3 meses, uno le dice un año, pero le dice, si usted paga un poquito más, un porcentaje, usted va a tener una garantía extendida hasta tal año. Incluso creo que le ofrecen también algún tipo de repuesto o mantenimiento. Y el otro punto es cuando los objetos están en promoción. Entonces, acá vamos a partir primero de que estaríamos acá no en el tema neto de estafa, pero sí estamos ante una vulneración a los derechos que tenemos como consumidores, a que las reglas, las cláusulas de los contratos sean claras. En este caso, nos comenta la persona de que sí, el objeto, el mueble estaba en oferta. ¿Qué faltó acá? Que el vendedor dijera, mire, como está en oferta, usted lo va a comprar como está. O sea, debería de observarlo bien y ver si hay alguna, porque generalmente cuando ponen ciertas cosas a una oferta demasiado buena es porque tiene algún desperfecto. Entonces está en la situación uno de decidir si me lo llevo o no me lo llevo. Entonces tendría que haber advertido sobre eso. Es como un ocultamiento de una parte de la realidad de ese objeto para que la persona caiga en un error y obtener esa venta. Ahora el siguiente punto, la garantía. El decirle de que si lo lleva así, sí que tiene alguna garantía, pues, pero le van a decir que 15 días, 3 meses y daños de fábrica. Pero al llegar a esta situación, que él dice, me llegó el mueble, venía rayado de cierta parte y yo estoy con la duda de que si ya estaba así o se rayó en el traslado del almacén hacia el vehículo que lo traía y del vehículo en el movimiento del traslado hacia la casa. No se sabe, no estamos seguros de ese punto. Pero dicen, si usted hubiera sacado una garantía extendida, entonces sí le hubiéramos nosotros solventado la situación de alguna manera, lo que le podía obtener con esa garantía, o sea, pagar un extra por algo que nosotros ya tenemos derecho. Y
Ya el otro punto que nos dice él, lo que pasó con las personas que llevaban el producto, que también acá pues no sabemos si son empleados de la misma empresa o son subcontratados, pero en el caso que sea una subcontratación, si bien la empresa los ha subcontratado, deberían de haberse puesto en contacto con ellos y consultarles sobre esta situación, porque era algo pues fuera de lo normal. Pero acá estaban pidiendo que se pagara un envío de devolver el objeto hacia la empresa o la bodega de las empresas y traer otro objeto que a él le hubieran ofrecido de la misma empresa hacia nuevamente el domicilio. Entonces no sabemos si esta era una estrategia pues de las personas de la movilización o de la mudanza para que él desistiera. Lo otro que no está en la grabación, pero que es importante, que él me lo mencionó, fue que al llamar a la empresa le dijeron de que, bueno, primer punto, que sí que se lo iban a cambiar por otro. Segundo punto, ya cuando habló con otra persona le dijeron, no, ya no hay, solo ese estaba. Y que ese producto estaba en promoción, por lo cual no tenía devolución, no tenía cambio. O sea, uno no podía decir, mire, está dañado, cámbiemelo. No, dicen ellos no. No estaba sujeto a cambio. Pero eso no se lo habían comentado a la persona antes de adquirirlo. Entonces estamos vulnerando los derechos que tenemos como consumidores, a que todo se nos explique de la manera clara. Claro, quienes saben las condiciones en que están estos objetos son ellos. Entonces, si algo está en liquidación, por lo menos si uno va al súper, a veces hay un estante donde dice que está en promoción y vemos que son cosas que están por vencerse o que tienen algún desperfecto. Pero uno ya sabe que están ahí por esa situación y uno decide si lo compra o no. En este caso, el vendedor, si ese, como no sabemos si ese rayón que nos dice la persona ya estaba, si ya estaba, le tuvo que haber explicado, mire, lo estamos vendiendo porque tiene este rayón, por eso tiene este precio, pero usted, mire, poniéndole esta cosa, lo va a arreglar y le va a quedar como nuevo o lo pinta y el rayón ya no se verá, pero ya es para que él con esa información tome su decisión. Pero si él no lo sabe, si se lo ocultan o si pasó durante el trayecto, si pasó durante el trayecto, ¿sería responsabilidad de la persona que lo compró? No, sino que sería responsabilidad de quien lo estaba trasladando, sean empleados de la empresa o sean subcontratados. Entonces, si ellos querían como adelantarse o ser más listos y decirle, mire, le vamos a cobrar $36, $36 por retirarme un mueble que yo no deseo porque no es el que llenaba lo que yo pedí y después regresarme el que sí. O sea, estábamos hablando casi de $70 en ida y regreso, ¿verdad? Total. Entonces, estamos ante otra situación que no sabemos si estas personas pues querían pues abusar un poquito de la situación y lograr una ventaja, ¿verdad? Y lo otro es no dar unas respuestas de una sola respuesta. Acá nos dice que habló con una persona primero, después con otra persona, aparentemente quizás alguien de más jerarquía, y le dice no, eso no tiene cambio. Entonces usted se queda con el objeto y ya lo compró. Así que acá pues no estaríamos netamente ante un delito de estafa, pero sí ante una situación que se puede solventar con la Defensoría del Consumidor, con su procedimiento y igual que incluye un procedimiento, pues si no terminamos ahí, hay otro proceso posterior donde lo pueden condenar a esta empresa y hemos visto pues en las redes sociales de la Defensoría del Consumidor que han logrado condenar a estas empresas para evitar este tipo de prácticas. Ahora, continuando con otros ejemplos, y que los estamos viendo pues en las noticias, está también el de las sociedades que
así como personas jurídicas, hacen contratos de arrendamiento de locales con generalmente personas particulares o incluso personas jurídicas, donde establecen un canon de arrendamiento, que claro, siendo locales grandes para una empresa pues también grande, sobrepasan los $5,000. Acá lo que se pacta, contratos de un año, que se puede prorrogar por el mismo periodo y bueno, se hace ante abogado, un notario que les hace el documento, bueno, se formalizó el arrendamiento. Acá está la situación. Hay un impago. En los contratos de arrendamiento, ya sea de vivienda o de local, pues siempre se acuerda una cláusula donde se establece cuál sería la sanción si esta persona entra en mora. En algunos casos se empiezan a hablar de un mes de mora o días mora, y a veces hay una sanción de tipo pecuniaria porque le establecen un porcentaje de lo que debe pagar extra de lo que es el canon de arrendamiento. Entonces tenemos los casos que inician cuando estas empresas que entran en mora se empieza a pedir, ya sea vía telefónica por el mismo propietario, la exigencia de ese pago y tal vez de estas personas de dar algún tipo de excusa. Posteriormente siguen las negociaciones, sigue una oferta de pagar, tal vez pueden pagar una parte de ese canon, pero si ya llegamos al segundo mes, llegamos al tercer mes, bueno, estamos hablando de unas situaciones de mínimo 8 meses de no pago. Cuando ya llegamos a ese punto, el propietario pues no encontrando otra manera, pues va a requerir el pago o puede que contrate algún abogado para requerirle el pago a esa empresa. Y se encuentra con que la empresa que él busca, al preguntar en su terreno o en su propiedad, le dice, no conocemos esta empresa es otra. Y mire, ¿y el dueño no es tal? No, acá el dueño es una señora, por poner un ejemplo. Entonces, al no tener otra, bueno, y no le dan acceso a la propiedad, ¿verdad? Entonces, al no tener otra herramienta, lo que se busca es, acá sería, como estamos hablando de un arrendamiento, nos vamos por la vía civil. Si el propietario no es un comerciante que se dedica a esto, si es un comerciante, pues sí nos dirigimos entonces a un juzgado civil y mercantil. Pero ¿qué pasa acá? Se empieza a hacer la gestión del pago, porque antes de eso hay que requerir ese pago judicialmente. Se hacen los auxilios para un juzgado que esté en la localidad donde está el terreno, propiedad de esta persona que está denunciando el no pago, y se encuentran con la misma situación. Buscan a la sociedad X y encuentran a la sociedad Z. Buscan al representante legal de la sociedad y resulta que no lo conocen, que esa sociedad pues tiene otro representante que no tiene nada que ver. Entonces esta nueva sociedad que está instalada ahí, ¿cuál es? Porque el propietario no los reconoce como las personas con las que celebró el contrato. Entonces acá estamos viendo una obstrucción al correcto desarrollo de un proceso para requerir el pago, porque hay documentos firmados. Entonces, al presentarlo, incluso ha llegado casos que al presentarlo judicialmente y ver en el registro de comercio o de sociedades sobre esta X sociedad, no encuentran ya registros, sino que hay otras sociedades. Y establecer qué sociedad es la que estamos pues hablando, porque ya prácticamente no existe la que está en el contrato. No podemos demandar a otra más que con la que celebramos el contrato. Así que ya terminando la vía civil o mercantil, ¿qué es el análisis que se le puede hacer a esta situación? Y es por lo que los mismos propietarios han llegado a la fiscalía, a establecer de que han sido engañados, que esta persona, y así es donde es el análisis, una persona llegó mostrándose que es un empresario prominente, que tiene varias sucursales de su negocio y que necesita precisamente ese terreno
para hacer otra sucursal, pues porque su negocio es bastante próspero, le da confianza a la víctima, pactan el dinero que le va a dar mensual y celebran el contrato, le presentan las escrituras de la constitución de sociedad, celebran el contrato. Tal vez el primer mes pueden pagar, estamos hablando de arrendamientos de más de $5,000, pero ya el segundo mes y comienzan los problemas. Entonces, por eso es que, y ya esa sociedad ya no existe o ya no está ahí. Me dicen que es otra, incluso ya no puedo entrar yo a mi terreno, a mi propiedad, porque me dicen, ¿y usted quién es? No lo conocemos. Entonces, bueno, según uno de estos casos que se investigó, pues llegaron incluso a entrevistar a algún empleado que salió de esa empresa y le dice, sí, mire, yo escuchaba que fulanito se jactaba. Ah, ya lo engañé a esta persona, no le voy a pagar nada, porque él no sabe a quién va a demandar, porque la sociedad con la que hizo el contrato, pues ya no existe, ya hoy es otra. Ahí podemos entonces, bajo ese análisis que logró plantearle esta realidad a la víctima de que era una persona con posibilidades de cancelar este tipo de contratos mensualmente, que tenía un buen negocio, que pues el contrato podía durar hasta más de un año, pues porque si es un negocio tan próspero, entonces sí, y hacer con esta realidad que la persona se convenza de que es verdad todo lo que le he dicho, entonces en arrendamiento su propiedad, bajo esa concepción, pero está perdiendo el dinero porque no está obteniendo un pago por arrendarla. Incluso la está perdiendo porque no tiene la posesión. No se la han dado porque le están bloqueando incluso la entrada. Entonces sí podríamos estar hablando entonces de un caso de estafa bajo ese análisis. Y que incluso, aunado a lo que dice un empleado de que él escuchaba, que esta persona se jactaba de que ya había engañado a esta persona, celebrando un contrato que no tenía validez. ¿Por qué? Porque cuando él llegara ante un juzgado no iba a haber un legítimo contradictor, porque él iba a mencionar sociedad X y la persona o la sociedad que estaba en ese lugar era la sociedad Z, o sea que no tenía una relación con la que él celebró el contrato. Claro, podríamos decir, y entonces esta sociedad con qué poder es que está ahí, pero eso ya iba a ser otra situación. Pero lo que le pasó a esta persona es eso, hubo un engaño, un ardid para hacerlo caer en error, poner a disposición su propiedad y perderla en el sentido de no tener la posesión ni los frutos que iba a obtener de su alquiler. Así que sí, de un primer momento, si no hubiera sido así, sino que solo fuera un no pago por, digamos, la situación económica en que está pasando el país y que no se logra completar con el pago del arrendamiento mensual, entonces sí nos quedamos en civil o mercantil. Pero cuando esta situación ya pasa hacia algo un poquito más pensado, más organizado para hacerle caer en ese error, que esta persona confíe, entonces sí estaríamos hablando de una estafa, porque en realidad esta persona nunca quiso cancelar ese arrendamiento. Lo que quería es encontrar una propiedad con la que poder sacar un provecho. Incluso en uno de estos casos llegó a un punto que los abogados de estas personas, de esta sociedad, descubrió que la víctima no era en realidad el dueño de la propiedad, sino que era la esposa. Pero quien celebró ese contrato de arrendamiento fue el esposo sin ninguna autorización, porque no estamos pues en aquellos tiempos en que el esposo pues representaba a la esposa en todos los negocios y podría haber una nulidad de ese contrato por no tener facultades para celebrar este contrato porque no era propietario del inmueble ni tenía ningún poder que lo facultara para eso.
Así que también con eso hay que tener unos cuidados de que cuando uno va a hacer este tipo, ya sea una compra-venta, un arrendamiento, ya sea si no es el dueño, por lo menos tener un poder que lo autorice para realizar este tipo de contratos y no tener estos problemas. Así como pues, como dicen uno de moraleja, pues no podemos saber a ciencia cierta si la persona con la que estamos haciendo un negocio, este, cómo comprobar que es una realidad. Acá pues tenemos que era una empresa muy conocida y que se sabía que tenía sucursales en varios lados. ¿Cómo se iba a desconfiar? Pero lo que no se sabía era la modalidad. O sea, el nombre comercial era uno, pero las sociedades detrás de ese nombre eran otras. Bueno, y siguiendo con lo demás bueno, de las situaciones que estamos ahorita analizando, si estamos ante un delito de estafa, otro delito o otra situación que podemos solventar con otra institución o con otra ley, pues estaría quizás una que es inicio como un ejemplo o una herramienta para ahorrar. Generalmente en los trabajos, pues como ya se sabía, las fechas de pago, lo que nos pagan a cada quien. Entonces se acordaba que de un grupo de personas, un número específico, cada mes, cada día de pago, abonaran una cantidad. Pero previo a esto, a este acuerdo, se sorteaba entre las personas. Generalmente creo que pedían, no sé si a veces pedían 6 por 6 meses o 12 personas. Entonces cada una le correspondía un mes del año. Entonces al llegar ese mes, lo que se recolectó se le daba a esta persona. Y era como un tipo de ahorro, sin intereses, pues, pero un tipo de ahorro, porque era un dinero que nosotros sabíamos que no íbamos a tocar, que estaba bajo custodia de alguien y así. Y que al momento en que nosotros eh, lo pagamos en la fecha acordada, pues ya se distribuye a la persona que le toca en esa vez. Pero, ¿qué está pasando en las redes sociales ahora que tenemos tantas redes sociales? De que personas, tal vez algún seguidor, por decirlo de alguna manera, un amigo del amigo del amigo, que tiene acceso a nuestro Facebook por esa situación de las amistades, y nos propone que hagamos esto que le decían Uchubar. Entonces, pero nosotros a esta persona prácticamente no es que la estemos viendo todos los días, pero nos empieza a generar una cierta confianza por el trato siempre por medio de las redes, hasta llegar al punto en que consigue el número de personas y pues se establece que abonen a una cuenta. Entonces ella le dice que se van a dividir igual los meses y que al llegar la fecha, entonces ella le va a dar su porcentaje a la persona que le toca en ese mes. Y bueno, creo que se debería, pues esa parte sí no estoy muy consciente por la poca información que dieron, pero hubo este caso de esta señora que hizo eso, consiguió y pues cada mes le iban abonando a esa cuenta. Se entiende de que había una persona favorecida cada mes, pero al parecer resultó que hubo como unos cambios que no le decían a la persona, digamos, estamos en octubre. Hoy al finalizar octubre, que toque una fecha de pago, le dice, fue Fernandito. Pero, y bueno, y como todos ya dimos nuestro aporte, pero a Fernandito ella le dice, mire Fernandito, fíjese que hubo un cambio, fulanito necesita que una emergencia, cree que puede cambiar usted su mes. Él le toca en diciembre, así que no va a esperar mucho. Bueno, dice Fernandito, está bien, para ayudarlo, pues yo ahorita no lo necesito. Entonces se supone, ¿verdad?, que esa cantidad se le entregó a esta otra persona y que hicieron ese cambio. Pero llega diciembre y bueno, Fernandito dice, bueno, pues hoy sí me toca a mí. Pero le dice a esta persona, no, mire, fíjese que, ay, pasó esta cosa. Y bueno, la cuestión es que va postergando esto y no hace la entrega. Lo mismo le dice a los otros 11 o 10 personas, ¿verdad?, que nos restan, inventándole excusas para quedarse con ese dinero. Entonces ahí sí estamos en una estafa. Primero, pues tenemos los dos sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo.
tenemos pues un engaño o el ardid que nos dice ella que vamos a ahorrar, que cada mes vamos a tener esta cantidad de dinero y llega esa fecha, ya todos abonaron, pero ella sale con una situación que cambia a la persona que se le iba a otorgar, pero al final ninguna de estas 11 personas que restan recibió algo, sino que ella se lo quedó. Por lo cual mantiene el interés de estas personas inventando excusas o historias o situaciones para decirles que por qué no ha pagado lo que debería de pagar, hasta que se dan cuenta de personas que no era cierto lo que ella decía, que le había pagado a Luisito, digamos, en vez de Fernandito, porque habían hecho un cambio. Entonces, y ese dinero, pues, fue un provecho para esta persona y pues un provecho injusto, ¿verdad? Porque hubo una salida de dinero para hacia ella, la cual no tendría que haber sido así. Acá, como les digo, pues esto se hacía personalmente, pues en las empresas, en los trabajos, pero acá lo estamos viendo ya a nivel de redes sociales. Entonces, pero el engaño o sea, no toca ninguna parte de lo que sería lo informático, sino que siempre se mantiene como una estafa típicamente de código penal. Porque aunque se hizo del medio del Facebook, por ejemplo, en este caso que yo tuve conocimiento, y las transferencias se hicieron electrónicamente, el engaño no fue sobre eso. El engaño fue de plantearle esa situación a las personas que no era cierta. Entonces se mantiene siempre sobre una estafa, pues netamente del Código Penal. Así que, pues, ante esto es que debemos de tener ese cuidado, pues, con este tipo de personas que realizan estas situaciones, porque como vemos, pues, a veces nosotros debemos de confiar bueno, sí, a veces suceden situaciones con personas muy cercanas, digamos, con personas que están no tan cerca de nuestro núcleo de amistades o de familiares. Por eso les digo, las redes sociales quizás tendría que hacerse un poquito más restrictivas eh, para llegar a este punto de hacer este tipo de negociaciones que implican dinero, ¿verdad? Porque ya hemos visto que también incluso en los propios negocios, pues también se da este tipo de engaños, ya sea planteando que han recibido o que han generado una transferencia cuando no ha sido así. Entonces, bueno, nos ponían por ahí en redes sociales almacenes o pequeños emprendimientos que dicen mi deber es, cuando me dice una clienta que me ha hecho una transferencia, verificar en mi cuenta si he recibido esa transferencia que ella dice a tal día, tal hora. Y el nombre de la persona de la cuenta, origen de esos fondos, hacia mi cuenta, para ir descartando que me puedan realizar un engaño y yo disponga de los productos que yo vendo por creer que ese voucher o esa captura de pantalla de una transferencia es cierta, porque hemos dado pues casos en donde les hacen modificaciones a esas transferencias, póngale que tendría que ser una cantidad 100 y en realidad y le han hecho como ahí pues no sabemos si con la misma computadora o con qué, el cerito de más cuando tal vez fueron $10, entonces perdí yo $90. Bueno, vamos a seguir en el siguiente episodio con más historias y las formas como podemos nosotros reaccionar ante estos hechos. Así que le agradezco su atención y bueno, sigamos porque creo que de la que hemos estado compartiendo, pues vamos a ir aprendiendo y pues a pensar un poquito mejor cuando nos enfrentemos a estas situaciones y pues igual. eh, trasladar este conocimiento que vamos adquiriendo poquito a poco a otras personas, pues para entre todos lograr que ya no haya más víctimas sobre estos casos. Así que los espero en la próxima entonces. Muchas gracias.